Egunon, buenos días a todos. Mi nombre es Begoña Rodríguez, soy la directora de BCC Innovation. BCC Innovation es el centro tecnológico especializado en gastronomía de Basque Culinary Center. Pertenecemos, por supuesto, a la red vasca de ciencia y tecnología y nuestras áreas de trabajo son, entre otras, desarrollar conocimiento en torno a la salud, a la gastronomía y la salud, por supuesto, la sostenibilidad, la vanguardia culinaria, como no, el análisis sensorial y el impulso a los nuevos negocios en el marco de la digitalización y la gastronomía. Hoy queremos presentar un proyecto que hemos enmarcado dentro del área de sostenibilidad y que hemos denominado Gastrova Local. El objetivo de este proyecto consiste en recuperar cultivos antiguos y en desuso con el fin de reintroducirlos de nuevo en el mercado y con este objetivo conseguir, entre otros, ampliar la biodiversidad en nuestro territorio, concepto que es un ámbito de desarrollo, digamos, sostenible y que nos recuerda así la FAO lo importante que es para el desarrollo de los países. En segundo lugar, ofrecer a los agricultores la posibilidad de ampliar la gama de nuevos productos y lo que en una última instancia podría hasta redundar en la creación de nuevos puestos de trabajo. Y por último, permitirles a los restauradores utilizar o ampliar su creatividad en estos productos y sorprender a los consumidores con ellos, ¿no? En este proyecto estamos colaborando varias organizaciones a lo largo de la cadena de valor. En primer lugar, me gustaría mencionar al caserío Gaztañatzu como representante de los agricultores, el restaurante Azurmendi, de todos conocido, el Macro también, representante en este caso de la cadena de valor de los distribuidores, y dos centros tecnológicos, Neiker como Instituto Vasco de Investigación Agraria y nosotros como BCC Innovation, ¿no? Espero que disfruten de la presentación y que les resulte de interés el contenido de esta jornada. Sin más, le voy a dar paso a mi compañero Patrick de Neiker para que presente el proyecto en detalle. Buenos días. Yo soy Patrick Riga de Neiker. Soy investigador y Neiker es el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Nuestra misión es ofrecer al conjunto del sector primario soluciones para que sean más competitivos y más sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, vamos a proponer soluciones para que su explotación sea más rentable, pero también para que sus tomates sean más saludables para la salud humana, más sabrosos y seguros. Además, todo eso lo vamos a intentar reduciendo el impacto medioambiental que tiene esa actividad agrícola. Os voy a presentar el proyecto, los grandes objetivos del proyecto. Valorización gastronómica de cultivos locales tradicionales. El objetivo general es la creación de nuevas cadenas de valor entre los agricultores del País Vasco y el canal Horeca. Horeca es un acrónimo que agrupa todo el sector de los hoteles, restaurantes y cafeterías. Y eso lo vamos a hacer mediante la puesta en valor gastronómico de cultivos locales y tradicionales. En este proyecto consideramos variedades locales, las variedades que sean producidas en el País Vasco, y consideramos variedades tradicionales cualquier variedad que sepamos que se haya cultivado y producido en nuestras tierras por lo menos desde hace 25 años. Eso es muy importante, porque quiere decir que los agricultores durante decenios de años han estado seleccionando las mejores variedades, y estas variedades están extremadamente bien adaptadas a las condiciones climáticas, a los suelos, a las enfermedades. Son variedades que se adaptan perfectamente a las técnicas de cultivo de los agricultores, también de la conservación y de la transformación.
De ahí también que sean parte de nuestras tradiciones culturales, sobre todo gracias a la gastronomía. Y un gran interés que conllevan estas variedades tradicionales es su gran diversidad genética. Son en realidad un banco de genes para el futuro. De hecho, son tan importantes que se conservan sus semillas en bancos de germoplasma en los centros de recursos fitogenéticos. Por ejemplo, en Acre poseemos varios bancos de germoplasma con semillas de tomate, pimiento, acelga, alubias, patatas, otros cereales como puede ser el maíz y variedades antiguas de trigo. Y como nosotros, pues a nivel internacional existen muchos bancos de germoplasma, bancos de semillas que conservan estas variedades tradicionales. Y no es que nos hayamos dado cuenta hace pocos años de su importancia, porque el primer banco de semillas se creó en Rusia a partir de finales del siglo XVIII, o sea que ya llevamos unos cuantos años conservando estas semillas. Los resultados de este proyecto pensamos que van a poder aportar unos cuantos beneficios al conjunto de la sociedad. Los agricultores van a poder disponer de una mayor oferta de productos vegetales, por lo tanto, se puede incrementar la actividad económica del sector primario, lo que puede facilitar empleo en el medio rural. Tanto el canal Horeca como el mercado local se pueden ver beneficiados por la diversificación de la oferta gastronómica y de productos vegetales, y los consumidores van a poder disfrutar de nuevas experiencias culinarias que les va a proporcionar estos productos tanto frescos como procesados. Y además vamos a dar unos pasitos hacia un consumo más responsable, debido a que estos productos son locales y de temporada, por lo tanto su huella, su impacto en el medio ambiente es mínimo. Y veréis que hemos también trabajado con restos de cosechas que no son comerciales. Por ejemplo, esos tomates verdes que se quedan en la mata cuando el agricultor tiene que arrancar el cultivo no son comerciales, pero se le puede dar un aprovechamiento que veremos. O, por ejemplo, patatas tan pequeñas que tampoco son comerciales porque no alcanzan el diámetro mínimo requerido por el mercado. Bien, con esto doy por finalizado la presentación general del proyecto y vamos a empezar con el segundo apartado, que es, voy a presentar las variedades y conjuntamente con Guillermo González vamos a presentar también las técnicas de producción. Hola, buenos días, soy Guillermo González, el agricultor que ha estado trabajando en colaboración con Naker, Macro, Basque Culinary Center, Azurmendi, y pues es el que ha desarrollado las labores agrícolas en el proyecto este. Gracias. Pues voy a presentar las variedades con las que hemos trabajado. Hemos trabajado con maíces, con tomates, pimientos y patatas. Voy a repasar cada una de ellas, presentar las características y Guillermo os va a comentar cómo las ha producido. El maíz. Sabemos que el maíz, tenemos numerosas referencias documentadas de su introducción en el País Vasco. Por ejemplo, sabemos que fue introducido por Gonzalo de Percastegui, que vivía en Hernani en 1550, 1560. Luego tenemos referencias documentadas de que se producía en Berrango en 1616 y también en 1622 en Hondarribia. Y tenemos documentos referenciados de su comercialización. En el año 1756 se comercializaba en Astigarraga. Hemos trabajado con estas tres variedades, la variedad del Ica, Maruri y el Chaquinarto. Veis ya en las fotos su diferencia morfológica que vamos a detallar.
El maíz del Ica es una mazorca cilíndrica de unos 16 centímetros, tiene 12 filas de granos rojizos. Se recolectó en 1996 en el pueblo de Ica, en Álava, y se sigue cultivando, sobre todo en las estribaciones de Gorbea, por su buena aptitud forrajera. El maíz maruri tiene una mazorca un poco más pequeña, de 15 centímetros, pero sobre todo tiene menos filas de granos, son únicamente 8, y los granos son de color naranja. Se recolectó en 1994 en el pueblo de Maruri, en Vizcaya, y sabemos que se sigue cultivando en Vizcaya, sobre todo para la confección de talo. El maíz chaquinarto, que es una mazorca de unos 16 centímetros, 8 filas de granos, que son amarillos rojizos, y hace unos 50 años ya se cultivaba en Asúa, en Vizcaya, y se transmite de padre a hijo, y hoy todavía se cultiva en Derio, puesto que Guillermo González es uno de los hijos que ha heredado de esta semilla, y se comercializa sobre todo como talo. Guillermo os va a presentar y a hablar un poco de las técnicas de cultivo. Bueno, pues el maíz, yo llevo años sembrando ya este maíz, el chaquinarto, y es un maíz que se ha usado en la zona nuestra siempre como para consumo humano. Es un maíz que luego explicaré las peculiaridades que tiene, cómo se realiza la harina en la nuestra de Vizcaya. Las otras dos variedades, la de y Maruri, son variedades que me ha proporcionado Neiker y es el primer año que he hecho ellas. Con lo cual el resultado todavía no puedo decir la calidad de la harina o lo que salga porque es un proceso de ello. Yendo al cultivo en sí, el cultivo del maíz no es un cultivo excesivamente complicado de desarrollar. Lo único que conlleva es que hay que hacer una buena labor en el suelo, o sea, una labor de arado profunda. Luego, eso sí, necesita bastante materia orgánica. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con basura de ganado, por decirlo de una manera, no uso abonos químicos, pero imagino que con abonos químicos también se podrá desarrollar este cultivo. Luego, unos buenos pases de rotavator para dejar la tierra con buen aro y de ahí luego ya la siembra. La siembra se intenta hacer siempre entre la segunda quincena entre la segunda quincena de mayo y la primera quincena de junio, que es cuando la tierra está caliente, el maíz germina rápido y luego ya por su forma de ser la planta, el desarrollo es seguido. Poca labor tiene entre medias. Hay una labor que se suele hacer, que es para hacer la borona, el maíz, lo que es la mazorca, sea un poco más, sea de mejor calidad, no, sino que igual te puede dar 2 por golpe de siembra, la misma caña, que se llama desgavillar. Que desgavillar es un trabajo que es quitar esas espigas que se ven en el maíz, la espiga que es la flor central. Eso se coge cuando ya marca la borona, con la hoz o unas tijeras, le cortas aquello, la planta no crece para arriba y desarrolla mejor la borona. Y en sí no tiene más cultivo. Ahora recogerlo y ahora viene pues el problema. Ahora viene el tema de cómo se hace la harina en la zona nuestra. En la zona nuestra la harina, el maíz no se coge seco del campo, se coge con un cierto grado de humedad. Y ese grado de humedad se seca, como veis ahí, en un horno tradicional de leña. Se calienta el horno, que ese horno puede coger una temperatura de 600, 700, 500 grados. Y ahí se mete el maíz, una vez que has limpiado el horno, y le dejas el maíz durante 1 hora así, estás continuamente dándole vueltas, para que no se queme al estar en contacto con la base del horno. Y una vez de que ya el maíz durante un par de horas, el horno ya ha bajado de temperatura por el grado de humedad que tiene el maíz, es lo que le va quitando temperatura al horno, y el maíz, al quitarle temperatura al horno, una vez que ya llega un momento que ya el maíz, eso hace que el horno no llegue a quemar el maíz mientras le estás dando vueltas.
Llega un momento ya que el horno ha perdido potencia de calor y el maíz ya lo puedes dejar ahí de 24, 36, 48 horas, más o menos lo que tú veas hasta el punto de secado que a ti te gusta. Luego este maíz se desgrana y se lleva a moler. En Vizcaya, por ejemplo, hay la harina, se denomina de dos formas. Higuerra es la harina que está pasada por el horno. Y Esea es la harina que no está pasada por el horno. Y en Vizcaya la gente tiene costumbre de consumir más la que está pasada por el horno que la que no. Aquí, por ejemplo, yo por lo que tengo entendido en Guipúzcoa, son más de la que no está pasada por el horno, que se seca al aire el maíz y luego se lleva a moler. Luego, una vez demolido el maíz, desgranado el maíz que ha sacado del horno, nosotros le llevamos a moler a un molino de piedra de río natural, lo que es un molino de toda la vida de aquí, que está situado ahí en Vizcaya. Trabajan, que yo sepa, 2 molinos de cara a gente que no tiene molino, que uno es el de Gamiz y otro es donde llevo yo, que está en Música, en un caserío allí en el barrio de Ibarruri, a la entrada. Es un caserío que en un principio fue fundiciones de hierro, y cuando se empezó a industrializar el tema del hierro, reacondicionaron la presa y el movimiento, la maquinaria en sí del molino y de las ferrerías antiguamente era el agua. Pues lo que hizo fue modificar, quitó la ferrería y puso un molino. Y luego ya una vez que has cogido la harina, es tamizarla, que es tamizarla es pasarla por una malla muy fina para quitar el poco salvado que tiene, y no tiene más misterio. Muy bien. Eso es lo que es el maíz en sí. Muy bien, pues vamos a seguir con el siguiente cultivo, que es el pimiento. También hemos trabajado con el pimiento y aquí también tenemos referencias documentadas de la introducción del pimiento en el País Vasco. Sabemos que se realizó en el siglo XVI por el navegador español Juan Sebastián Elcano, y tenemos referencias documentadas de su consumo desde 1930 como mínimo, quizás antes también, de artículos de gastrónomos que citan el uso del pimiento de Guernica en varias recetas tradicionales. Hemos trabajado con 2 variedades de pimiento, Gorostiola y Barrica. Proceden de una prospección y recolección que realizó Neiker en 1989. El de Gorostiola procede del valle del Chorrieri y el de Barrica, pues del pueblo de Barrica, en Vizcaya. Son los 2 muy similares, lo único es que el pimiento de Barrica es más triangular y tiene más sinuosidad que el de Gorostiola, que es un poco más alargado y tiene menos sinuosidad. En cuanto al cultivo... Pues en cuanto al cultivo del pimiento, el pimiento es un cultivo que nace desde una siembra, que la siembra depende un poco de dónde la vayas a hacer. Si la vas a hacer, o sea, dónde vayas a implantar ese cultivo el día de mañana. Si va a invernadero o va en la calle. Yo, la explotación mía está en la calle, no tiene cubierta ninguna, es todo al aire libre. Con lo cual, la siembra de este pimiento, lo que es la sementera que llamamos nosotros, se viene a hacer entre más o menos la costumbre, que esto es de lo que nos han enseñado los de antes, entre el menguante de febrero y el menguante de marzo. Hay en esos momentos, entre esos 2 menguantes, es cuando se suele venir haciendo la siembra. Luego la siembra, ahí en esa siembra germina la semilla, y cuando tiene un estadio de unos 4 o 5 centímetros con 2 hojas falsas primeras, que no son verdaderas, o cuando empiezan a marcar las 2 primeras hojas verdaderas, se traspasa del semillero al taco, que el taco es una bandeja con alvéolos, con un sustrato, y ya en cada alvéolo colocas una planta. Y eso ya tiene su desarrollo, en el cual luego ese desarrollo ya vienes a plantar lo que has repicado sobre mediados de mayo, últimos de junio. Y ahí ese pimiento, una vez que está implantado en tierra, en suelo, tienes 2 opciones de trabajar con él. O para pimiento verde de Guernica, como bien ha dicho Patrick antes, o para pimiento choricero o apurtuarte, que llamamos allí. Apurtuarte sí es la forma que se denomina en el Valle del Chorierri, pero es un pimiento que está más conocido como apurche copiperra.
¿Qué pasa? Que si quieres aprovechar el pimiento para estas dos últimas formas de trabajar el pimiento, que es el pimiento que vemos ahí, el choricero y el aportuarte, que es entreverado, ese pimiento no tienes que trabajar en pimiento verde pequeño de freír. O sea, le puedes quitar 3, 4 flores por planta, o 5, y luego dejas, porque al quitarle esas primeras flores, la planta vuelve a crecer, saca nuevas guías, en esas guías incluyen flores nuevas, y ahí el pimiento le dejas ya que se vaya haciendo él con el paso del tiempo, y coges un pimiento, pues ya pues los que vemos ahí en las fotos, unos pimientos de un tamaño ya considerable, una carne considerable, que ese pimiento luego es o bien para secar o para comer entreverado. Por ejemplo, el pimiento de la Purche Copiperra, que se llama, es un pimiento el cual allí en Vizcaya tenemos la costumbre de asarlo y pelarlo. Y una vez asado y pelado, se hace en una cazuela de ajos y se come como unos pimientos normales. Pero claro, ¿qué pasa? Que la calidad del pimiento y el sabor que tiene son de una finura que, por ejemplo, un pimiento de asar no tienen estos pimientos. O sea, no tiene el pimiento de asar la finura y la calidad de carne que tiene este pimiento, bajo mi punto de vista, vamos. Y eso es. Muy bien, gracias. Vamos a seguir con los cultivos. También hemos trabajado con el tomate. Aquí tenemos una referencia documentada del cultivo del tomate, ya que en el año 1985 se procedió a la prospección y recolección de semillas de variedades de tomates cultivadas aquí en el País Vasco, que realizó el Centro de Investigación de Zaragoza conjuntamente con Neiker, y toda la información de la descripción de estas variedades está recopilada en un pequeño librito. Nosotros hemos trabajado con la variedad tomate amarillo de pera. Como veis, bueno, este tomate se recolectó en los años 97 en el pueblo de Ansola. Es un tomate muy pequeño, ya que su peso medio es de unos 8 gramos, tiene un ancho de 2 centímetros y un largo de unos 4 centímetros. Es un tomate que se queda amarillo en su estado de madurez. En cuanto al cultivo, Guillermo. Pues el cultivo prácticamente, bueno, no tiene nada que ver con el del pimiento, pero viene llevando más o menos las mismas fechas de siembra, plantación, repicado. Y luego el tomate pues tiene una singularidad, que es que el tomate lleva mucha labor de mano de obra, de manejo de cultivo. Encima, este tipo de plantas de tomate que son, por decirlo un poco para que la gente lo conozca, un tipo cherry, sí, podríamos llamarlo tipo cherry, sí, aunque no tiene nada que ver con un cherry por la forma y eso, pero es una planta en la cual el entutorado lleva mucho tiempo. Pero claro, ¿qué pasa? Es una planta que tú la plantas y luego tiene que tener un sistema entutorado. Si lo haces en la calle, como lo hago yo, va con un tutor de una vara de caña, normalmente suele ser. Unas cañas que juntas de 4 en 4, las amarras arriba con una brida y va una caña por aquí, otra caña por aquí. Y el tomate va seguida, según va creciendo, se va amarrando por la caña. ¿Qué pasa? Que el tomate lo que tiene tiene mucho vigor y echa una barbaridad de lo que llamamos chupones, que son brotes laterales que va echando, que esos es convenientemente quitarle porque si no tienen problemas de roña. Y claro, pues es muy laborioso el cultivo en costo de mano de obra. Y luego ya en producción, pues hombre, es un tomate que produce bien, pero la mano de obra de recogerlo es costosa. Produce menos también que un tomate más grueso. Hombre, no, sí, joder, hombre, yo en tomates de este calibre es el primero que trabajo. Pero vamos, que producir en kilos metro cuadrado, pues no te lo puedo decir, pero produce. Tomate produce mucho. Sí. Rendición, kilos metro cuadrado, ya ahí no lo sé. Pero me refiero que es laborioso de producir este tomate. Y bueno, pues ahí se ve lo que es el tomate, cómo se comercializa. Y se comercializaba en bandejas de 500 gramos y así tal cual. Muy bien, pues vamos a pasar al cuarto cultivo, que es la patata. Sabemos que la patata se cultivaba ya en 1760, puesto que tenemos un registro que corresponde con un pleito que hubo en el Valle de Suya, en Álava,
por el pago o impago de los impuestos de la patata que se solían pagar a la Iglesia o al rey. Y luego también sabemos que en 1833-40, durante la Primera Guerra Carlista, se hace referencia al consumo de patata en el País Vasco. Toda esta información está recogida en una tesis doctoral que realizó Palaca Cañón. O sea, tenéis aquí la referencia, pues si os interesa su lectura. Hemos trabajado con 3 variedades de patata, la Gorbea, Leire y Miren. Las 3 variedades han sido obtenidas por Neiker hace más de 20 años, se han cultivado desde entonces y se siguen cultivando hoy en día, pero en muy pequeñas cantidades. La patata Gorbea pues, tiene una forma redonda, de piel amarilla, carne blanca, los ojos muy superficiales, y en cuanto a propiedades culinarias, tiene excelente comportamiento en cocción, buen sabor y textura firme y fina. En cuanto a calidad de consumo, pues tiene muy buena nota en crudo, en un 8, en chip un 6, en cocido un 7,5 y en frito un 6. Estas, digamos, caracterización culinaria o de calidad de consumo se realizan mediante unos test estandarizados y normalizados que están bien estipulados, ¿no? Por ejemplo, se sabe la cantidad de patata que hay que echar en un volumen dado de agua sin sal, se cuece a una temperatura dada y se hace un test de los parámetros que nos interesan. Entonces, por ejemplo, en crudo, la nota de crudo es el pardeamiento. Esta patata pardea poco, porque tiene una buena nota en la calidad de crudo. En cuanto a la patata Leire, pues tiene una forma más ovalada, redonda, piel amarilla, carne amarilla, ojos también muy superficiales. Es una variedad extraordinaria para la cocción y el frito casero, de casa. La calidad en consumo es muy alta, como podéis ver, en crudo 8, en chip 7, en cocido 8, en frito barritas o las patatas fritas tipo francesas, que son las barritas, un 7. En cuanto a la patata Miren, pues es más bien ovalada, de piel amarilla, la carne es amarilla y los ojos son muy superficiales. Sus propiedades culinarias, según los test que se le han realizado, pues es un excelente comportamiento en cocción, buen sabor y textura firme y fina. Y en cuanto a la calidad de consumo, tiene muy buena nota en crudo, en chip un 7, en cocido un 8, en frito un 7. Y en cuanto a su cultivo, nos va a contar Guillermo. Sí, bueno, pues ahí en la foto vemos, ahí están sembradas las 3 variedades, bueno, más o menos contando dónde está la carretilla, esa fila que falta y lo que sigue en adelante, eso es la patata variedad Miren. La siguiente es Leire. No, si se ven aquí. Ah, bueno, tengo puntero. Vale. Aquí, por ejemplo, esto que veis aquí sería la patata Miren. Esta otra de aquí, esta fila, esta y esta sería Leire y este restante Gorbea. La patata Leire, o sea, en la patata Miren, que fue la primera que se empezó a sacar, ahí, por ejemplo, se ve, bueno, yo lo he visto, que se desarrolla antes, o sea, su ciclo de cultivo es anterior al de Leire y Gorbea, y tiene un problema, que encama muy fácil la patata, lo que es la mata. Encama muy fácil, y al encamar tiene problemas de coger botritis y mildio. Encamar es que la planta se hace muy alta. Y se tumba enseguida. Ajá. Y se tumba enseguida. Así como las otras dos se comportan bastante mejor y son un poco más tardías a la hora de producir el fruto. Yo lo que sí he visto es que, por ejemplo, la patata que mejor da resultado comercial es Leire. Porque grana, o sea, viene granando el chorco, viene haciendo la patata muy similar en todo lo que es el sistema radicular suyo. Uh-huh. Sin embargo, Miren no es tan buena como Leire porque hace el grano un poquito desigual y grana menos que la de Leire. Y la que más desigual hace y la que menos kilos metro cuadrado podría producir es la Gorbea. Pero bueno, según he
igual lo tengo, no sé, lo digo yo o ya lo dirá luego Fernando, según los estudios que han hecho, es la de mejor calidad con diferencia. ¿Problemas de siembra de patata? La patata aquí se siembra desde marzo hasta mayo. Desde marzo a mayo puedes sembrar la patata. Y luego depende para el tipo de cultivo que quieras la patata, si es para patata de consumo, patata tamaño grande, pues tienes que esperar a que haga el ciclo. Si quieres para patata un poco más pequeña, tienes que acortar el ciclo. ¿Cómo se acorta el ciclo? Pues eso ya son con trabajos culturales. Haciendo catas, una vez que haces las catas, muchas veces sacas lo que se llama un chorco, un golpe de siembra, y en esas sacas un chorco, un golpe de siembra, y ves que hay patatas que están empezando a desarrollar, y dices, va, pues lo voy a dejar 10 días más. Sacas el chorco que has dejado sin sacar el día anterior, o sea, 10 días antes has sacado, has sacado uno solo, no has sacado 3, y hay veces que te llevas un desengaño fuerte porque uno no había hecho y el otro había desarrollado. O sea, es un trabajo que para cogerle un punto, para sacar una patata de tamaño pequeño y medianamente comercial, o sea, es laborioso. Hay que hacer varias catas en el mismo cultivo, no solamente en un sitio, sino en lo que es la finca entera hay que hacer varias catas en diferentes puntos. O sea, que requiere de mucha experiencia. Sí, yo creo que sí. ¿Vas a comentar algo de la cosecha? ¿Comentas algo de la cosecha? Bueno, pues mira, ahí se ve la patata. Esa patata creo que será, por la foto que está sacada, creo que será Gorbea. Y ahí se ve como hay muchas variedades, ¿no veis ahí como hay mucho diferente tamaño de patata? Pues aquí, por ejemplo, fíjate, esta es una patata de consumo, hermosa ya, ¿eh? Es una patata hermosa y, sin embargo, mirar, en el mismo chorco, las diferencias de tamaño de patata que hay. O sea, es una patata que produce, pero produce, yo creo que es la que menos produce de las tres. Y produce, hombre, eso está arrancado antes de que acabe el ciclo de cultivo. Dejando acabar el ciclo de cultivo, igual haría patata más homogénea. Y en sí, pues no tiene más. ¿Problema de enfermedades? Pues ya te digo, el mildiu, el oidio, pero bueno, son enfermedades al final que eso depende un poco del tiempo como venga la primavera. Yo este año, por el tema de la pandemia, no pudo venir la patata antes que en marzo, me acuerdo que hizo unos días preciosos para sembrar patata. No se sembró porque no me podían mandar la simiente de patata. Y llegó la patata, la simiente casi en mayo. Sí, o en mayo, por ahí sí, llegaría. Finales de mayo. Claro, yo sembrando la patata en mayo no he hecho ningún tratamiento a la patata porque hemos tenido una primavera espectacular, de buen tiempo. Sin embargo, el que la sembró en marzo han tenido muchos problemas de botritis, de mildiu, de podredumbre, han tenido bastante problema. Por eso que depende cómo te venga el año, aquí la patata te la juegas un poco. Y bueno, ahí vemos cómo se clasifica la patata por diferentes tamaños. Esta de aquí sería una patata. Aquí está todavía sin acabar de clasificar, pero sería la patata baby, más pequeño que baby, tirando a micro. No se ve muy bien. Esta sería la patata baby. Y luego aquí atrás habría otra patata que es ya la de consumo. En esta otra caja. Esta de aquí todavía estaba sin calibrar bien porque yo al principio no sabía cómo calibrarla. Hasta que me explicó Fernando lo que quería. Y claro, esta, por ejemplo, es la patata... hostia, ¿dónde le he dado? Esta tampoco. Esta patata, por ejemplo... ¿Esta o la siguiente? No, la siguiente. Esta patata es la baby, que es como se ha comercializado. Pero claro, yo en un principio pensaba que cuando me pedían patata pequeña era esto. O claro, vino un día Fernando a la finca y me dijo, no, yo lo que quiero es aquello. Y yo, joder, petaca. La que no se puede comercializar, todavía más pequeña. Más pequeña todavía. Y es lo que nos va a explicar luego Fernando, pues lo que ha hecho con las patatas, y parece que es una cosa que puede ser factible. Pero claro, yo creo que eso no es sembrar patata. Bueno, de momento, bajo mi punto de vista, no creo que no sea a futuro un cultivo. A día de hoy no es un cultivo rentable, creo yo. Pero bueno, haciendo patata de este tamaño, sale de aquella y es un añadido a poder comercializar. O sea que no es todo de estrío. Eso es. O sea, es un acompañamiento al cultivo principal. Y yo creo que es una cosa pues, que se puede tener en cuenta. Muy bien.
aprovechar lo que no se puede Lo vender. Lo que normalmente se cogía, ibas y echabas a los cerdos o le pasaba el tractor por encima, pues hombre, sí, y eso es. Muy bien, pues con esto vamos a dar por finalizado este segundo capítulo en el que hemos presentado las variedades y las técnicas de cultivo, y ahora vamos a dar paso, bueno, Guillermo se queda y también viene Gorka de Macro para presentar el siguiente capítulo de la jornada. Muchas gracias por vuestra atención. Apa, buenos días, Egunon. Mi nombre es Gorka del Río y soy el responsable del producto local en Macro España. Llevamos con Guillermo trabajando aproximadamente unos 6-7 años, que nos conocimos pues, un poco de casualidad y empezamos a trabajar con él diferentes maneras de aprender de los agricultores. Y esta es nuestra presentación en cuanto al proyecto, en el que hemos aprendido mucho de este proyecto porque nos ha aportado muchos valores y nosotros hemos intentado aportar pues, nuestro pequeño granito de arena. Como decía, el porqué de Macro en todo este proyecto es buscamos la unión desde el campo con el agricultor, que él nos forme de cuáles son las posibilidades. Guillermo en su finca va haciendo pruebas, nos las va transmitiendo y sobre esto nosotros hacemos una evolución al producto y lo intentamos adaptar a nuestros clientes. Guillermo nos puede explicar un poquito cómo nos asesora cuando bajamos nosotros a su campo, cómo trabajamos esa línea de trabajo nosotros. Bueno, pues yo intento trabajar, ya he explicado antes que mis instalaciones son en la calle, no hay invernaderos ni nada. Claro, ¿qué pasa? Esto te ata de pies y manos, por decirlo de una manera, porque la temporalidad del producto, ahí sí que es temporalidad real, pura y dura. Yo no puedo producir tomates en diciembre, en la calle. Yo en diciembre puedo producir berzas, puerros, coliflores, romanescus, otro tipo de producto. Claro, ¿qué pasa? Que el problema que tenemos hoy en día es que en el supermercado hoy en día hay de todo el año. Y es como ha explicado antes la compañera que ha abierto el programa pues que se está intentando buscar la carga, o sea, el hacer, por decirlo de una manera, el menor daño posible al medio ambiente. Claro, ¿eso qué nos supone? Que tenemos que volvernos un poco a comer los productos de temporada. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día eso es prácticamente inviable, hoy por hoy. Y yo intento, a Macro, pues intentar aconsejarle en ese aspecto. Claro, yo acabo ahí, por ejemplo, en esa foto que vemos ahí, en esa huerta se ven ahí puerros y esa planta que hay es todo cebolla y cebolleta. Claro, ¿qué pasa? Cebolla tienes todo el año. Cebolla roja sí, hay todo el año porque es una cebolla en la cual se puede guardar en seco. Cebolleta no. La cebolleta tienes que, aquí por ejemplo, en nuestra zona se empieza a sembrar, se empieza a plantar ahora en noviembre y hasta marzo estás plantando cebolleta. Pero claro, la cebolleta que plantas ahora en noviembre la vienes sacando en febrero. Y la que vas plantando en marzo ya la vas sacando de continuo. Pero llega un momento que no hay cebolleta aquí. Y de ahí pasas a la cebolla. Eso es lo que es producto local, tal y como lo quiere gestionar Macro. ¿Qué pasa? Que eso pues, es bastante inviable, ¿o no? Es complicado. Es complicado, porque las necesidades de la gente, de los restauradores, del consumidor final al final, quiere de todo el año. Y es complicado gestionar esa situación. Es verdad que desde Macro llevamos ya unos 4 años en un proyecto llamado ADN Local, que luego os explicaré un poquito más de él, donde hemos incluido todo este surtido y donde estamos intentando trabajar todo esto que nos comenta Guillermo. El producto de temporada, en cada momento se consuma lo que hay que consumir, asesorar a nuestros clientes, viniendo asesorados primero nosotros por los agricultores. ¿Vale? Una vez pasada la presentación, las 3 etapas en las que trabajamos nosotros en el proyecto son las siguientes.
La primera fase es el desarrollo del producto. Valoramos la mejor de las opciones en cuanto al peso, al formato, al producto que Guillermo nos ofrece, cuál es la manera de ofrecérselo nosotros a nuestros clientes. Por ejemplo, antes, con el tomate, nos ha sacado una bandeja que nos dio una serie de problemas a la hora de comercializarla y lo que hicimos es estudiar diferentes formatos para poderlo vender. El packaging que hemos decidido es una bandeja microperforada que el producto respira mucho mejor, nos alarga la vida hasta cerca de 12-15 días, teniéndolo en unas condiciones óptimas de temperatura y conservación. Los criterios de conservación de todos los productos que hasta ahora hemos trabajado, nosotros del proyecto ahora mismo hemos trabajado la patata, el tomate y el pimiento de la Portuarte. Han sido un poco asesorados por Guillermo. Él los ha valorado en su finca cuando los ha recogido y nosotros luego hemos hecho el test en nuestras instalaciones. El siguiente apartado en el que nosotros hemos trabajado es la comunicación al cliente, ¿vale? Intentamos apartar una identidad y un valor añadido a cada producto. Creemos que son productos en principio desconocidos para nuestros clientes y necesitamos ese valor añadido. Ese valor añadido lo coge todo nuestro equipo de los centros, que son los encargados de comunicárselo a los clientes. Por eso son los primeros que trabajan con Guillermo desde origen. Los jefes de frutería, todos sus equipos y los responsables del centro son los primeros que tienen la formación de Guillermo, lo cual consideramos que es algo muy importante, ¿verdad? Sí. Que De cara a productos que no están incluidos en el mercado tradicional, pues como no los des a conocer, no tienes forma de comercializarlos. Y para eso es muy importante tanto la labor mía hacia ellos en asesoramiento como que ellos luego asesoren bien a sus posibles clientes. Nosotros sí que de cara al cliente hemos hecho difusión con cartelería específica, con el packaging que os he comentado, y luego la exposición siempre mediada en la zona de nuestro ADN local, ¿vale? Este pasillo que veis, este lineal completo, es de productores locales. Se generan mesas de degustación, muestreo a clientes y de esa manera creemos que luego ellos nos tienen que entregar un feedback para saber qué podemos mejorar, qué ha encajado bien, qué es lo que no vale y se lo transmitimos a Guillermo y es ahí en ese proceso intermedio en el que estamos nosotros, agricultor, cliente. Y como último punto en el que nosotros estamos trabajando es el almacenaje y la distribución. ¿Vale? Nosotros hacemos una recepción, digamos, controlada. Guillermo recibe los pedidos que nosotros le generamos un día, nos intenta cosechar ese día para servir al día siguiente. Eso es. Y tú más o menos explicas cómo nos haces los Pues, servicios. a mí, por ejemplo, el centro pues el de Asúa, que es con el que trabajo ahora principalmente, ellos me mandan hoy un pedido vía correo electrónico. Me mandan un pedido con un número y en ese número de pedido solicita lo que me pide. Lo que me pide el centro. Pues en ese mismo, o sea, me lo suelen enviar 2 días antes. Al día siguiente subo a la finca, recojo el producto, lo preparo, lo clasifico. El que tiene que ir con un envase, con una etiqueta, pues va. El que no, pues tiene que ir como un manojo de puerros que va con una cinta amarrada, va con una cinta amarrada. Todos los productos van bien etiquetados y todos los productos, aparte de ir bien etiquetados, van pasados por un número de registro sanitario que es el de envasado, que ese le tengo yo, en producto fresco de envasado. Porque estos los exigís así, vamos. Nosotros tenemos unos parámetros de calidad y de trazabilidad, ya que no somos el consumidor final y tenemos unos clientes que luego revenden ese producto. Necesitamos tener unos parámetros de, como comentaba, calidad, trazabilidad, que son importantes a la hora de hacer un seguimiento luego del producto. Y es un apartado que Guillermo, por ejemplo, no lo trabajaba y nosotros... Sí, ahí me habéis ayudado un montón vosotros. Nos ayudamos mutuamente, él a nosotros y nosotros a él. Es una ayuda continua, o sea, un trabajo en cadena, en equipo.
En cuanto a la conservación, lo que os comentaba, recepcionamos el género de Guillermo, controlando que están todos los parámetros correctos, los almacenamos en nuestras fruterías y parte del género se expone en la zona dedicada a ello. Como os he dicho, hay una zona exclusiva para el producto local. Intentamos que esa zona sea muy rotativa para que parte del género pueda estar conservada también en nuestros obradores con sus temperaturas de entre 8 y 10 grados, que no tengan mucha manipulación de los clientes y la rotación sea progresiva para que el producto conserve todas sus propiedades de la mayor manera posible. ¿Vale? Luego, también lo que tratamos en este apartado es de que el cliente que se lleva el producto a su casa de esta manera lo lleve en perfectas condiciones, y también aseguramos que el cliente al que nosotros se lo entregamos por nuestros 2 canales de venta siga manteniendo las mismas propiedades que el que lo va a comprar allí. O sea, somos sus ojos a la hora de tratar el producto. Y el cliente tiene que valorar que no pierda ninguna característica y que el producto llegue a destino en perfectas condiciones. En el tema de los repartos que hacemos nosotros por nuestros 2 canales, intentamos tener mucha comunicación con nuestros clientes para que nos digan la información necesaria para mejorarlo, ya que pasa por muchas fases: Guillermo, nosotros y el cliente. Entonces necesitamos mucha comunicación para que el producto se estandarice y se venda de la mejor manera posible. Y ya por último, como os comentaba, el proyecto en el que estamos inmersos, 5 partes, digamos, nosotros lo hemos incluido en nuestra campaña de ADN local, a la que denominamos Por nuestras venas, ahí lo veis arriba, corre kilómetro cero. En macro, para esto, lo que hacemos es trabajar con pequeños agricultores. Como os he dicho antes, nos intentamos ayudar mutuamente. Ellos nos ayudan en toda la información y todo su trabajo hacia nosotros es excepcional. Y nosotros les ayudamos en que se vayan metiendo en el mundo de todo este tipo de calidades, trazabilidades y cada día más emergente. Sí. Nos piden más documentación, los pequeños agricultores no están acostumbrados y nosotros intentamos aportarles esa pequeña ayuda. Al elegir estos productos de kilómetro cero, nos aseguramos una calidad, una frescura y un sabor superior que productos que digamos que se consumen todo el año. Son en su punto óptimo de recolección, la distancia hacia el centro es mínima, la sostenibilidad la respetamos al máximo y sobre todo, para nosotros es muy importante poder apoyar a los pequeños agricultores y sobre todo a la economía local, que lo necesita actualmente mucho. Y en principio esa es nuestra valoración más o menos del proyecto, y decir que estamos encantados de pertenecer a él, porque estamos aprendiendo mucho en el término que nos ha tocado situarnos y que queremos seguir avanzando con ello. Ahora creo que pasa el compañero Fernando de Basculinari. Vale, nosotros somos John Regelfol y yo mismo, Fernando Palacio. Somos chef investigadores en BCC Innovation. BCC Innovation es el centro tecnológico sectorial en gastronomía de Basque Culinary Center, y lo que hacemos es básicamente intentar, mediante la gastronomía como herramienta, actuar en las diferentes partes de la cadena de valor de la gastronomía. ¿Vale? Dentro de Basque Culinary Center y BCC Innovation formamos el centro tecnológico diferentes perfiles. Tenemos doctores tanto en ciencia y tecnología de los alimentos, alimentación y fisiología, análisis y economía. Luego contamos con un panel de chefs, con unos de nosotros. Creo que es un poco nuestro diferencial, ¿no? Sí. En BCC Innovation, que tenemos, por un lado, doctores y expertos en diferentes áreas dentro de la gastronomía, pero contamos también con un equipo de chefs expertos con experiencia de todo el mundo, de diferentes culturas gastronómicas, y eso intentamos explotar un poco esa área como nuestro diferencial cuando desarrollamos las diferentes líneas de investigación y los diferentes proyectos que hacemos.
Luego tenemos en lo que es lo que intentamos un poco incorporar en todo lo que hacemos, los principios clave, y son 3: sostenibilidad, salud y obviamente vanguardia culinaria. La importancia de las variedades locales tradicionales en la gastronomía. Son variedades que organolépticamente tienen características diferenciales y en algunos casos únicas, principalmente porque no están escogidas con criterios comerciales. No se exige pues, ese rendimiento, esa productividad, sino más el paso que nos contaba un poco, que nos contaba Patrick, de padres a hijos, de la selección de esas variedades, se ha hecho siempre con criterios mucho más, digamos, linkados a sabor, a textura, a otras características. Diversifican la base alimentaria. Al final, consumir muchos más productos hace que tengamos una alimentación más saludable, sobre todo desde un punto de vista utilizando productos vegetales. Y luego es herencia cultural. Al final está linkado a tradiciones, a usos, a costumbres y a productos propios de cada lugar. Y esa parte de la herencia cultural también para nosotros es muy importante a la hora de ver qué tipo de técnica vamos a usar con qué producto, ¿no? O qué variedad. Y ahí muchas veces nos basamos en lo que tal vez no es, que son variedades locales y tradicionales de aquí, pero podemos perfectamente implementar también técnicas que no vienen de aquí para desarrollar un producto o una elaboración un poco innovador, ¿no? O novedoso. Y bueno, esta sería un poco la metodología que desarrollamos para trabajos con especies vegetales tradicionales. Al final hacemos una contextualización del proyecto, un poco lo que explicaba John. Intentamos trasladar esa visión holística, esa visión desde las diferentes perspectivas que tiene BCC Innovation a los proyectos. Entonces, bueno, estos son los diferentes puntos, hacemos una investigación con referencias bibliográficas, hacemos visitas a campo y el registro para el estudio de los diferentes estadios fenológicos, que esta diría que es la parte diferencial, porque al final actuamos en esos diferentes estadios que normalmente no se han dado uso y podemos aprovechar los productos y dar esa ayuda al agricultor mediante la gastronomía. Bueno, luego hacemos caracterización y catas de los diferentes productos en los diferentes estadios para linkarlo con las características que tienen los productos y el uso gastronómico que les podemos dar. Bueno, en este caso sería el tomate. Bueno, las referencias bibliográficas que utilizamos, diferentes estudios que se han hecho profundizando en las variedades autóctonas del tomate del País Vasco, los descriptores y los atributos que puede tener esta variedad. Bueno, luego en colaboración con la Wikipedia abordamos, digamos, desde una visión más amplia cada especie. Luego, a la hora de la caracterización, nos apoyamos de datos que nos proporciona Neiker y luego las diferentes prospecciones que hacemos nosotros con los registros y la caracterización morfológica de los diferentes estadios. Un poco planteamos las características del producto desde 3 prismas. Primero serían las físico-químicas, forma, tamaño, color, la textura, y también la composición de esos productos. O sea, al final, un producto que tiene agua nos permite cocinarlo diferente a un producto que es seco. La cantidad de azúcares que tiene nos va a permitir reacciones de Maillard mucho más acentuadas. Y luego nos basamos, bueno, características organolépticas de los diferentes productos en los diferentes estadios y por último, culturales. Al final, esa herencia cultural de la que hablábamos nos ilustra a la hora de hacer diferentes platos y también esa inspiración en otras culturas. Luego, basándonos en todas esas diferentes características, ¿no? De cada variedad, de cada estadio, con toda esa información que al final sacamos de la metodología, ¿no? De ese camino que hacemos por los diferentes puntos,
llegamos a la hora de, vale, tenemos toda esa información, ahora ¿qué hacemos? Porque normalmente, tradicionalmente, tal vez un cocinero no tiene una metodología tan concreta, ¿no? O tan obvia, sino es un poco más, a ver qué pasa, me baso en mi experiencia, veo el producto que hay hoy y hago algo. Pero aquí obviamente es mucho más importante que trabajamos cada fase en esa metodología y luego que no es simplemente algo personal que tenemos que inventarnos algo basándonos solamente en la experiencia de una persona o de un chef, sino esto solemos hacer siempre en equipo, ¿no? Juntamos a todo el equipo de chefs y de ahí empezamos con las ideaciones, cogiendo todo lo que es la información, ¿no? Todas las características que hemos visto que las variedades tienen y luego aplicamos lo que nosotros por experiencia creemos que funcionaría mejor como a nivel técnico, ¿no? Y siempre nos basamos también en listados de técnicas bastante amplios y vamos seleccionando un poco ahí diferentes técnicas. Vuelve atrás un poco, por si... Bueno, nada más para ponerlo un poco así más visual, ¿no? En una manera tal vez más fácil de entender. Dividimos un poco en técnicas o cocciones en húmedo, en seco, cocciones más lentas, cocciones más rápidas, ¿no? Con calor alto, calor bajo, etc. Y luego podemos también, obviamente, utilizar técnicas culinarias, pero sin aplicarle calor alguna. Y aquí tenemos también una separación de técnicas que tal vez cambian la forma de la variedad, como cortar o aplastar, licuar, triturar, todas esas cosas. Estamos, para decir así de una manera, ¿no? Destruyendo la forma del producto. Pero también tenemos otras técnicas que nos sirven para cambiar las características del producto, pero sin cambiar la forma, como puede ser curar, marinar, encurtir, fermentar, etc. Sí, por eso un poco cuando trabajamos con diferentes estadios y vemos que las características de los estadios iniciales son interesantes, normalmente nos llevan a términos de forma, de tamaño. Es un poco lo que comentaba John. Intentamos preservar esas características, intentar con lógica dar digamos, la mejor elaboración a cada una de las diferentes partes del producto y de los estadios. Un poco esas características que hacíamos mención antes, con la técnica que aplicamos, da lugar a la elaboración, ¿no? Claro, yo creo que aquí es importante también entender que nosotros diferenciamos de elaboración y plato. O sea, un plato acabado no es lo mismo que una elaboración, ¿no? Un plato normalmente lo que tiene es muchas diferentes elaboraciones, por lo cual nos basamos en las características del producto, agregamos esa parte técnica, ¿no? la técnica culinaria, y acabamos con una elaboración. Pero luego esa elaboración podemos llevar más allá para crear lo que sería una propuesta final, ¿no? Un plato normalmente, como decimos nosotros, chefs. Y vamos a ir viendo un poco algunas de las características y dar unas pinceladas sobre las diferentes variedades y un poco trabajar con esos diferentes estadios. Empezaríamos con... Sí, empezamos por el maíz, ¿no? Estos son los 3 estadios que hemos identificado del maíz. Primero, el estadio 1 sería un estadio inmaduro que tiene mucha humedad, tiene los granos algunos aún sin formar y tiene unas características de, pues bueno, más dulzor, más agua. Daría lugar en la segunda fase al estadio 2, que ya vemos que los granos están bastante más formados,
aumenta el contenido de agua y ya empieza a aparecer, pues bueno, ciertas fibras y intentamos trabajarlo de diferentes formas. En el estadio inicial, en el estadio primario, al final es una mazorca que cuando hacíamos las catas en la finca de Guillermo podíamos comerla directamente. No tiene un desperdicio, no tiene la parte central como las variedades más secas. Y luego el estadio 3 ya sería el estadio maduro, seco, que tradicionalmente en Euskadi se ha utilizado para, como explicaban antes, en la zona de Vizcaya, para tostar en el horno y hacer bueno, diferentes harinas. Y en otras variedades, pues con diferentes técnicas se puede aprovechar un poco ese estadio. Estas serían las 3 variedades con algunos de los atributos que nos parecen interesantes desde el punto de vista culinario y cómo evolucionan en los diferentes momentos, un poco lo que comentábamos. Lo que sí es interesante es que no todas las variedades tienen las mismas características en esos estadios, sino la evolución es muy diferente. Sí, yo creo que es súper interesante. No solamente el sabor, que evoluciona muchísimo en estos diferentes estadios, pero la textura también. Y por eso nos encanta usar el maíz en estadio 1 y 2, en crudo también, porque nos parece fantástico lo que es, sobre todo tal vez en estadio 2, cuando explotan esos granos en la boca, ¿no? Como decía Fer, que tienen mucha más agua, son muy dulces, y eso vamos a ver un poco cómo hemos usado esa característica también. Sí, nos recuerdan un poco por ese dulzor, por ese agua, por esa explosión un poco al guisante lágrima, y que bueno, pues al final también ha sido, con esas características se aprovecha un producto en un estadio maduro. Y tiene esas características tan diferenciales, ¿no? Que al final puede hacer un producto de lujo. Vamos a empezar con algunas diferentes elaboraciones que en estos casos hemos juntado elaboraciones, o sea, la aplicación de una técnica sobre cada producto, y lo juntamos para mostrarlo en versión plato, pero son técnicas separadas, ¿no? Son elaboraciones separadas. Para empezar, tenemos un crujiente, hemos hecho con la harina de maíz. ¿Sí? Hemos hecho un crujiente mezclando la harina con agua, con aceite y sal. Poniéndolo directamente en una sartén y dejamos que evapore la parte del agua y bueno. Sí. A ver si se ve bien. Ahí se ve. Así es como un crujiente muy crujiente y bastante frágil también. Esto es con la variedad de Lica y un poco las características que hacía mención Guillermo, que cuando en Vizcaya se tuesta la harina, pues bueno, identificamos esa serie de matices tostados, esa grasa, esa untuosidad que funciona muy bien para este tipo de elaboraciones. Luego, lo que hemos también hecho es elaborar un miso con el maíz, directamente con las diferentes variedades de maíz. Hemos elaborado misos más tradicionales, que es cuando mezclamos el maíz cocido con koji y lo dejamos a una cierta temperatura para que el koji, las enzimas dentro del koji, pueda actuar sobre el maíz y crear esta pasta fermentada, vamos a decir, con un sabor bastante potente a umami, ¿no? Aquí aporta mucho dulzor también el maíz, que tal vez en los misos más tradicionales, que normalmente se hace con la soja, ¿no? No aporta tanto dulzor, pero nos parecía súper interesante utilizar ese sabor tan dulce que tiene el maíz dentro del mismo. Además, hemos bajado un poco el nivel de sal, no hemos agregado tanta sal como normalmente se hace con el miso, por lo cual tenemos una pasta fermentada que es más dulce,
que de lo que es salado. Y vamos a agregar un poco de este miso fermentado. Y hemos hecho diferentes pruebas con los misos, algunos de ellos con enzimas también. Y la técnica que hemos partido pues, de base, un poco lo comentaba John, parrilla, cocido, y vemos un poco las diferentes, dentro de las diferentes características y las diferentes estadios, vemos un poco que se nos abre un campo de exploración. Maíces que tienen gran contenido en azúcar y en dulzor, se potencia. Y un poco intentar eso, aprovechar. También al hacer un miso con variedades, digamos, con el estadio 3, que es el más maduro, que normalmente solo se suelen aprovechar los granos, y más en estas variedades de maíz, que algunas están destinadas al forraje en un inicio, podemos hacer un aprovechamiento integral, ¿no?, de la mazorca, que es un poco uno de nuestros principios y que intentamos trasladar a las diferentes elaboraciones. Aquí nada más acabamos con unos brotes para refrescar un poco. Tenemos la parte crujiente, ¿no?, del dentel de harina de maíz. Luego tenemos el miso, que es bastante potente, tiene un sabor muy, muy potente, aunque sea una combinación de dulce y salado. Y para refrescar un poco, unos brotes chiquititas. Y un poco también la inspiración en otras culturas, que lo veréis pues, con este plato. Al final el maíz es un producto que se ha trabajado en diferentes partes del mundo y históricamente, y nos basamos un poco en esas diferentes culturas. Vale, pues pasamos a la próxima elaboración, que nos gustó mucho cuando hicimos una prueba del maíz cocinado en esta olla coreana. Se llama Oko, es una olla moderna que replica la técnica de una olla muy tradicional coreana. Y basándonos en los diferentes programas que tiene esta olla moderna, podemos sacar un maíz que cambia totalmente sabor y color. A ver si podemos sacar aquí. Con una cocción bastante larga. Aquí vemos el resultado. El maíz que entra, maíz, la variedad normal, ¿no?, que usamos para todo, de este color, y sale 17 horas más tarde en un color oscuro marrón, casi negro, ¿no? Y obviamente hay un cambio increíble en aromas, en sabores. Sí, nos daba como notas a café, a esos tostados, a ese chocolate, a un poco pues esa untuosidad, esos sabores. Y aquí es un poco esas características, nos inspiramos un poco en México, ¿no? Claro, porque a la hora de catarlo, como dice Fer, esa complejidad que no encontramos en el producto fresco, ¿no?, que es mucho más dulce, que no tiene esa complejidad en el sabor, pero aquí era algo totalmente diferente. Y nos llevaba directamente a México, ¿no? Por lo cual, en las ideaciones luego encaminamos un poco esta elaboración hacia la cocina mexicana, ¿no? Sí, y quisimos hacer o reinterpretar un mole, llevarlo y hacer un mole vasco. El mole mexicano típico que lleva diferentes chiles, que muchas veces lleva chocolate, que frutos secos, una mezcla de diferentes frutos secos, y lo queríamos hacer totalmente vasco. Puro, al final, porque un poco como la cocina vasca, utilizamos pocos ingredientes. En este caso utilizamos el maíz después de las 17 horas de cocción en la olla, las nueces tostadas y pulpa de pimiento choricero. Y queda esta textura. Cuando al final toda esa caramelización, todo ese parlamento
que tiene el maíz nos invita a eso. Luego acabaríamos con unas láminas del estadio inicial que nos darían un poquito más de frescor. Sí, también una textura, obviamente, más interesante, ¿no? Un poco de una textura un poco crujiente. Agua y bueno, luego lo alineamos con aceite. Un poco de aceite. Vamos a poner estos aquí. Vamos también a agregar un poco más de granos sacados directamente. ¿Qué veis? Este es el caviar vegetal, en este caso de maíz, nombre. que la verdad es que es una pasada. O sea, refresca, tiene complejidad, pero a la vez tiene ese dulzor y un poco complementa el plato. Vamos con un vinagreta. Hemos hecho un aceite verde con perejil. Vamos agregando un pelín de vinagre, justo para equilibrar un poco los sabores. O para ese frescor, también un poco por el perejil, llevándolo a la sencillez. Y para aumentar un poco más todavía esa sensación de perejil, ¿no? Ese aroma de perejil, un polvo de perejil. Y ya está. Le haríamos con la variedad Delica, que al final podemos utilizar, tenemos esas notas de tostados y esas notas dulces, y podemos aprovechar de esta manera los tres estadios los tres estadios fenológicos, ¿no? Esto sería el estadio inicial, el segundo, que ya está el grano un poquito más formado y se puede desprender de la mazorca, y acabaríamos con el mole, que ya es del estadio último. Vale, esto es un poco la inspiración cultural cuando pensamos en otras culturas, pero luego también lo hemos querido llevar a esas referencias históricas que nos hablan un poco de esa alimentación en los caseríos, y un poco nos hacían mención cuando hablamos con determinadas personas al chaquinarto, ¿no? Y cómo lo tenían muy vinculado a una elaboración tradicional que suele ser un desayuno que se llama moroquil, ¿vale? Que es un poco esas gachas, esa polenta cremosa, que es, pues bueno, al final la gente del campo la hacía referencia a ella para, pues bueno, esa alimentación del día. Aquí, esto es con la variedad chaquinarto y con la harina de maíz, que hemos visto el proceso antes de tostado en horno y luego molido en piedra. Hacemos esa polenta cremosa, esa untuosidad, y lo diferencial es que nos están dando también esos matices de tostados, de un poquito más graso. A la variedad chaquinarto, al no tenerse salvado toda esa cantidad que en otras variedades sí es más característica, aquí podemos hacer un aprovechamiento integral de la harina. Aquí también agregamos como dijiste antes, ¿no? El caviar vegetal. Caviar vegetal. Porque justo ese contraste, ¿no? De texturas nos mola muchísimo. Esa cremosidad y este caviar que explota, ¿no? En la boca directamente. Esa polenta, ese moroquil llevado un poco a
a nuestros días. Luego, con Las hojas tostadas. Con las hojas secas y tostadas del maíz hemos hecho esta infusión en leche directamente. O sea, leche, hojas tostadas para cocinar la harina de maíz y con la misma leche un poco más espeso vamos a alinear los granos de maíz. Y para acabar, las mismas hojas secas, pero sin infusionar. Tostadas. Tostadas, bastante bien tostadas. Y elaboramos un polvo con un sabor, obviamente, tostado de... Sí, casi como un cacao muy ligero. Lo que nos gusta de estas elaboraciones, que al final pretenden no ser otra cosa que inspiración, es vincularlo con ese aprovechamiento de las características en los diferentes estadios, pero también intentar hacer un aprovechamiento de otras partes que normalmente no se suelen aprovechar, como las hojas. El maíz es fácil, pero bueno, luego hay diferentes plantas, como las solanáceas, que veremos más adelante, las patatas, los tomates, que pues bueno, sí tienen ciertas dificultades porque al final pues bueno, suelen tener pues algún glicotóxico como la solanina y nos supone un reto. Pero siempre en todas las variedades que podamos hacer aprovechamiento de esas raíces, de esas hojas exteriores, de esos tallos, intentamos llevarlo a cabo. Vale, pues pasamos a la próxima variedad. Fer. Bueno, vamos a ir con los pimientos. En los pimientos, que hoy nos los ha traído Guillermo también en proceso de choriceros, ¿no? Pero en estas dos variedades que hemos trabajado, vemos un poco la diferencia entre unas y otras, ¿no? Y cómo aprovechar algunas técnicas para poder potenciar algunas de sus virtudes. Tenemos la variedad Gorostiola que comentaban antes y hemos identificado entre las dos variedades los tres estadios diferenciales. El primero que nos hacía mención de pimiento verde, que en algunas de ellas se utiliza como esos pimientos de Guernica, esos licuados, esa fritura que se puede hacer. Un pimiento entreverado y luego un pimiento ya maduro. Vemos un poco cuando está maduro las dos variedades, cómo evolucionan diferente. El Gorostiola al final es un pimiento mucho más dulce, con mucho más cantidad de agua, más jugosidad, más grosor de esa carne, pero no de esa piel. Y cómo se han hecho normalmente asados. Y luego los pimientos de la barrica, pues tienen unas características diferentes, ¿no? Tienen un picante, tienen una piel mucho más grande, que normalmente invita a hacer con ellos choricero. Nosotros lo que hemos hecho con la variedad barrica es darle un ahumado en caliente. Conseguimos parte de cocinado, conseguimos esos matices tostados que no son típicos de aquí, pero sí en otras variedades se suele utilizar bastante, y lo recubrimos con cera de abeja. Entonces, es un poco la textura que nos queda después de... Eso llevan 5 días, ¿no? Sí, obviamente hay que controlar bien los tiempos, porque si lo ahumas demasiado tiempo se secan mucho y no queda casi nada en el centro, y lo mismo en la maduración. Estamos hablando de pocos días porque tampoco queremos que se deshidrate demasiado, porque lo que queremos hacer es una pasta, ¿no? De la carne que tenemos aquí dentro. Sacamos esta carne, lo trituramos
ya está cocinada, tiene esos matices de humo. Es una carne que, como podéis ver, normalmente es finita, con lo cual es muy difícil poderlos utilizar en asados porque bueno, nos limita un poquito esas características. Sí, al final queda muy poca carne ahí dentro. Pero triturando esto obtenemos una pasta de pimiento ahumado y madurado, ¿no? Y esto es pura, no tiene nada. A este punto no agregamos ni sal ni otras cosas y es el pimiento puro en sí. Y lo reinterpretamos como una vizcaína, ¿no? Como esa pureza, esa sencillez de ese pimiento ahumado, en este caso recubierto por la cera, que permite la humedad y permite que evolucione y se creen otros matices. Y luego con un bacalao, ¿no? Al final, llevándolo un poquito a esas referencias de aquí, nos parece que es muy interesante los matices que el ahumado le da esta elaboración. Para llevar esto más a una salsa, tal vez, como dijiste, ¿no? O más ese recuerdo de una vizcaína, etcétera. Esto es el momento cuando alineamos este puré, por lo cual un poco de sal. Y un poco de una reducción de cebolla y ajo. Que está bastante espeso porque es al final los jugos que sacamos de cebolla y ajo reducidos. Caramelizados. ¿No? Y acabamos con el bacalao confitado. Y le damos un toque también, una nota más herbácea con unas hojas de capuchino. Vamos a pasar a la siguiente variedad, siguiente cultivar, que es el tomate. En esta variedad de tomate hemos identificado 4 estadios, con unas características totalmente diferentes entre ellos. En el primer estadio, que normalmente se suele quedar en la mata y más en algunas zonas de Euskadi, porque son esos tomates que al final no maduran, tienen ese verdor. Hemos identificado, bueno, al final es amargo consumirlo, digamos, en crudo. Nos apetecía hacer algo diferente, con alguna técnica de conservación, y hemos hecho una fermentación láctica. Claro, una fermentación bastante sencilla, agua y sal, es lo único que añadimos a los tomates verdes, ¿no? Y lo dejamos fermentar un mínimo de 10, 12, 14 días para que tenga para que haya ese cambio, ¿no? del fermentado, baja un poco el amargor y sube la acidez. Luego nos aparecen unas notas como, curiosamente, de olivas, ¿no? de aceitunas. Nos recordaba mucho, no visualmente, pero sí al probarlo. Luego en los siguientes estadios vemos cómo evoluciona el tomate, incluso antes del tercer estadio, en el segundo, digamos que es cuando tiene las características que más apreciamos para consumir en fresco, ¿no? Tiene algo más de acidez, ya se ha empezado a desarrollar ese dulzor, ya está formado, tiene aroma y demás.
en los otros dos estadios ya digamos que esa acidez la perdemos. Tiende mucho más a ser un tomate dulce que bueno, aporta en algunas elaboraciones, como veremos ahora, podemos utilizarlo, digamos, llevándonoslo un poco al mundo dulce. Esos tomates que están más maduros del estadio, del cuarto estadio, como pueden ser estos, que al final es un tomate que es blando, que está sobremadurado. Normalmente esto es muy difícil que tenga salida comercial. Nosotros lo que hemos aprovechado es para hacer un marshmallow. Sí. Lo que hemos hecho es simplemente, como dice Fernando, basarnos en el hecho que este tomate es muy dulce, no tiene casi nada de acidez, pero es muy potente, tiene un dulzor y un sabor muy potente, ¿no? Así que lo que hicimos era cocinar los tomates muy maduros en un almíbar con un poco de azúcar, nada más para tener al final un almíbar, algo entre un puré de tomate muy dulce y un almíbar. Con ese almíbar luego hemos elaborado un marshmallow muy típico, muy sencillo, que al final es almíbar más gelatina, no tiene ni siquiera nada de huevo en este caso, y obviamente para dejar ese sabor, ¿no? Para dejar las aromas del tomate sin agregarle mucho más, por lo cual es ese almíbar más gelatina y elaboramos un marshmallow así, de esa textura, ¿no? La típica textura de marshmallow. Sí, es lo que decía un poco John, que todavía sigue conservando ese aroma del tomate y obviamente es menos dulce que los marshmallow tradicionales. Y bueno, un poco... Para agregar luego, para aumentar un poco el sabor al mismo tomate, algo que nos gusta muchísimo es usar las semillas. Las semillas del tomate muy maduro tienen un sabor a umami bastante potente. Así que para agregarle aún más sabor a umami al mismo tomate, agregamos un poco de semillas y para equilibrar nos vamos al tomate fermentado, el tomate verde fermentado. Porque si no vamos a acabar con algo que es dulce y más dulce. Y aquí... Y tenemos diferentes texturas también. Esa textura crujiente del tomate verde fermentado y la acidez, ¿no? Bastante potente también. Vale, pues con el tomate maduro en su... Vamos, lo que normalmente consideramos un tomate clásico, ¿no? Maduro, con una textura firme, tampoco muy dura, pero tampoco sobremadura. Queríamos no cambiar la forma mucho, ¿no? Un poco como hablamos antes en las técnicas. No queríamos cambiar esa forma y esa textura, sino lo que queríamos hacer era pelar directamente con una fuente de calor muy potente, como puede ser aquí el soplete en este caso. Y aquí también le damos un poco de sabor a casi a rustido, ¿no? O a tomate... Sí. A llama, ¿no? Que llaman sí. los... Y nada más, le damos unos segundos así de soplete y luego... Queda esta textura. Lo que pasa es que es muy fácil de pelar. Tenemos los tomates en su forma original, íntegros, ¿no? Sí. Y con el sabor crudo, porque al final solamente el sabor a la llama está solamente en la parte externa, ¿no? En el centro todavía tienen un sabor a fresco. A crudo. Lo pasamos por una salmuera bastante potente en manera que
cojan un poco de sal en la parte exterior también. Esto es una salmuera a 15% de sal, por lo cual no hay que dejarlo mucho, unos 30 segundos, y ya absorben toda esa sal necesaria para nuestra elaboración. Lo vamos sacando de la salmuera y vamos a emplatar directamente. Y ya el tomate con esa salmuera está mucho más equilibrado, no tiene ese dulzor, no nos hace falta, pues, es un plato suave que hemos quitado la piel, no nos hace falta añadir esa sal arriba. Vemos un poco las diferentes técnicas, de tantas que se pueden hacer, pero sobre todo un poco viendo las características de cada variedad y sobre todo de cada estadio. Un poco intentando respetar esas características y también un poco con la cocina ayudándonos a potenciar o quitar aquellas cosas no tan positivas que vemos en las diferentes fases. Claro, para poder aprovechar todas las diferentes, la variedad en todos estadios. Y aquí hemos elaborado también una vinagreta con un aceite de achiote que tiene un aroma bastante pronunciado también, bastante potente, un poco de vinagre, y vamos a alinear con esta vinagreta directamente. Lo que hace un poco es darle esa complejidad, esos aromas y equilibrar un poquito el plato. Y aquí también nos gusta jugar con ese umami, ¿no?, que sacamos de las semillas del tomate muy maduro. Ese punto de umami que aporta muchísimo a nivel sabor. Y ahí lo tenemos. Y vamos a acabar ya con la última variedad, vamos un poquito justos de tiempo, que son las patatas. Es un poco... Nosotros en el trabajo que hemos hecho con las diferentes variedades, tanto Gorbea como la Leire y como Miren, hemos visto las diferencias tan acentuadas que había entre ellas en los diferentes estadios. Y un poco lo que comentaba antes Guillermo, que al ser variedades tradicionales que no están escogidas solo con criterios de producción, sino pues tienen una mayor variabilidad comercial. Entonces intentamos ese estadio mini que al final hicimos las prospecciones y vimos que era interesante, intentamos pues aprovecharlo en conjunto con los demás. Pero no en todas las variedades este estadio funciona de la misma manera. En la variedad Gorbea vimos que era digamos el de mejor calidad porque se potenciaba un poquito el dulzor, la piel no estaba formada todavía tanto como en las otras variedades, con lo cual si las queríamos consumir con piel, con esa forma tan pequeñita, la variedad más indicada para esto es la Gorbea. Luego si vemos que tanto en Miren como en la variedad Leire, vemos que tiene una evolución. Al final pierde ese agua, pierde esa humedad. Cuando ya es una patata más adulta, tiene un comportamiento que se incrementa, ¿no? Tiene esa mejor absorción de sabores. La piel, aun siendo de un grosor considerable, nos da esas notas de amargor, con lo cual, aunque no la utilicemos mismamente esa patata con piel, pero podemos hacer un caldo, por ejemplo, con esas pieles, un poco ver esas características, ¿no? Entonces vamos a acabar con el último plato. Hemos hecho de la variedad Gorbea unas patatas a la sal, como tradicionalmente se ha hecho un pescado a la sal, único que está bastante comprimido. Cocinamos, estas las hemos tenido unos 20 minutos, con lo cual
Al final no tenemos que añadir bueno, pues ningún líquido, ningún medio de cocción externo líquido, y al final mantenemos mucho más los sabores. Pierde algo de humedad, que es interesante porque en estas variedades tan juveniles, pues bueno, el contenido en humedad, por tanto esas notas un poco terrosas y demás, son bastante más pronunciadas. Y un poco en esa línea, nos apetecía esta variedad, que es la de mejor característica en este estadio, hacer un plato también muy sencillo con ella. Luego hemos hecho un caldito con las pieles de la variedad Miren y lo emulsionamos con un poquito de grasa de chuleta, ¿no? Al final, un plato muy sencillo con muy poquitos ingredientes. Muy sencillo, sobre todo para exponer el sabor El que tiene la potencial, patata en sí, sí. ¿no? Para no agregarle demasiadas otras cosas, sobre todo aquí en la cocción. Cocción a la sal, muy tradicional, ¿no? Muy clásica, para pescados, carnes y verduras también. Sí, muy Pero respetuosa justo, con el producto. Y es un poco lo diferencial de estos tamaños tan pequeños. Al final es un poco lo que comenta Guillermo, que no son variedades que probablemente inviten a producir estos tamaños, sino esto surge con un poco ese aprovechamiento, esas patatas que normalmente se suelen quedar en el campo o en el mejor de los casos las consume el ganado. A ver, en este caso, obviamente ya la patata tiene mucha sal, no hace falta agregarle nada más de sal, por lo cual el caldo también que tenemos de pieles, ¿no? Donde hemos incorporado un poco de grasa de chuleta también para darle ese sabor más redondo, no lleva nada de sal tampoco, porque la sal ya lo tenemos en las patatas. Sí, al final, esa textura que nos deja un caldo de pieles de patata que antes tostamos, tiene un poquito más de almidón, con lo cual, pues bueno, nos ayuda un poquito a espesar ese caldo, que luego con la untuosidad de la emulsión con la grasa de chuleta nos lo acaba de redondear. Y vamos emplatando. Luego al final, pues eso, tamaño creemos que es lo diferencial, esas características que nos invitan a un producto de lujo. Claro, aquí también, o sea, un poco como en el maíz, ¿no? De ese tamaño, sobre todo, que no estamos muy acostumbrados a comer patatas tan pequeñas y la textura es súper interesante en boca. Aquí vamos a acabar nada más con unos flores de albahaca. Para darle la parte aromática. Que los sabores ya tenemos la sal, tenemos la parte grasa de la chuleta y nos falta la parte más aromática, ¿no? Luego otras técnicas que hemos hecho para un poco, nos apetecía mantener, sobre todo digamos, esas técnicas de conservación, ¿no? Mantener la estacionalidad de esa patata tan pequeñita. Hemos hecho confitados que son en diferentes medios grasos, en grasas animales, en algunas vegetales, en grasa de chuleta, en manteca de cerdo, en grasas, porque la grasa al final a la patata le va muy bien, sobre todo con ese agua. Y luego también hemos hecho pues, una lactofermentación como la que os hemos mostrado antes del tomate, que da muy buen resultado porque esa patata, además de esos tamaños, se le genera un poco esa acidez que va muy bien cuando después la aplicamos un tratamiento como una fritura, por ejemplo. La última cosa que estoy añadiendo aquí son unas hojas de mostaza, también para refrescar un poco la mostaza esta, que está bastante picante al final, pero son hojas, no es mucha cantidad, pero esa limpieza que crea ese picor de la mostaza en boca al final nos quita un poco la grasa del caldo, ¿no? Y está
Egunon a todos, desde Azurmendi os presento a Iker Barrenechea, jefe de cocina de este restaurante que ha venido liderando al equipo que ha trabajado sobre los productos que son objeto de este proyecto. Así que Iker, cuéntanos un poco qué elaboraciones habéis desarrollado. Bueno, aquí vamos a presentar algunas de ellas. Nos vamos a centrar en este caso en el pimiento de Gorostiola, que es el que tenía más carne de los dos. Y bueno, con ellos hemos elaborado este fermento, es un fermento para la obtención de vinagre. De hecho, si se podría acercar un poquito a cámara para que se viera. No está acabado el proceso, por lo tanto, faltarían alrededor de un par de semanas para su finalización. Y bueno, también lo que hemos querido hacer es adaptar algunas de las elaboraciones que actualmente tenemos en la carta, lo hemos adaptado a este tipo de pimiento. Como en este caso puede ser esta salsa de pimiento. Es una salsa que lo que se ha hecho ha sido asar el pimiento y dejarlo escurrir durante 2-3 días para obtener prácticamente todo el jugo. También junto con esta salsa se han elaborado estos dos crujientes. El primero de ellos sería un crujiente elaborado con obulato y se ha pintado con la pintura de este jugo de pimiento. De hecho, si quisiera... Voy a tener la suerte de probar. A ver. Es un sabor bueno, bastante intenso, crujiente. Muy crujiente. Vamos, de esos que uno se pone un bowl y hasta acabar, ¿no? ¡Jo, qué rico! Y bueno, en este caso lo que hemos hecho, en lugar de simplemente deshidratarlo, también lo que hemos hecho ha sido freírlo, para tener una textura diferente. Junto con, bueno, también elaborándolo con esta salsa de pimiento, o con esta merma, en este caso sería hecho con la merma, con ese excedente de haber escurrido el pimiento, lo que hemos hecho ha sido liofilizarlo, hacer una especie de pasta y luego lo hemos estirado, deshidratado, y aquí tendremos el resultado. En este caso sería esta hoja de pimiento. A mí me da como que bien. No, muy interesante porque uno de los objetivos del proyecto precisamente es evitar las mermas, ¿no? Con lo que con esto estamos utilizando, pues todo lo utilizable, ¿no? Qué rico. Bueno, me parece todo rico. Bueno, además de estas muestras que hemos querido compartir con vosotros, también de manera más tradicional, quizá el pimiento es muy bueno para asarlo, para confitarlo, incluso para hacer mermeladas. Pues sí, yo creo que con el pimiento hemos terminado. Muy bien. Pasamos, si queréis, al maíz. Bueno, el maíz. Decir que nosotros ya llevamos tiempo trabajando el chaquinarto, que es de un grano muy duro, que lo que principalmente se ha hecho y tradicionalmente es la harina, ¿no? Bueno, con la harina hemos hecho este pan. Es un pan que tiene un sabor bastante intenso, maíz tostado, se aprecia y es bastante compacto, no es de una masa aireada. Lo que también hemos querido hacer, algunas de las opciones que salió en el brainstorming que estuvimos haciendo, fue esta elaboración, este fermentado de alcohol. Queremos hacer un alcohol de maíz. Lo que hemos incorporado son esporas de koji. Todavía le faltaría bastante tiempo de proceso.
aproximadamente unas 3-4 semanas todavía. Por lo tanto, se ve que todavía no ha generado esa parte líquida, esa parte alcohólica. Y nada, decir que este alcohol ha sido elaborado con el maíz de Lika y el maruri. Hemos hecho una combinación. Una cosa, me parece que os quería destacar, ¿no? Algo que has comentado y me parece muy interesante, porque quizá alguno de los oyentes está planteándose por qué habéis elegido estas elaboraciones y no otras, ¿no? Y has comentado eso, que vuestro método de trabajo en el equipo, hacéis un brainstorming, y cuéntanos. Sí, bueno, nos reunimos, hacemos un brainstorming, ponemos un poco sobre la mesa los ingredientes que vamos a utilizar y con ellas bueno, empezamos a dar ideas. Soltamos ideas de las cuales muchas se descartan, otras muchas se utilizan, y una vez que se elabora la elaboración, hay algunas que siguen saliendo adelante y otras muchas que no. Casi un 80% de las que se piensan no terminan de salir, ¿no? De esa manera, bueno, por eso Azurmendi era un socio muy importante en este proyecto, ¿no? Porque podía mirar a estos productos desde ángulos muy diferentes, con lo que de esa manera también se genera valor. Sí, sí, absolutamente. Bueno. Vamos a pasar al tomate. Con este tomate ha sido bastante interesante. Hemos elaborado mucho con él y bueno, con este lo que voy a hacer es, aparte de explicaros que aquí lo que tendríamos es una kombucha, estaría hecha con este tomate dejado fermentar, se le incorpora este SCOBY, es un iniciador de la fermentación. Lo que va a aportar también es bastante carbónico. Por tanto, es curiosa el resultado que obtenemos. Es muy parecido a una sidra. Tiene ese efecto carbónico similar. ¿Te ayudo? A ver, qué bueno. Wow, súper intenso. Es muy intenso. Hemos querido utilizar de las 3 fases en las que hemos recibido este tomate, en el estado más verde, en el intermedio y en el maduro, hemos querido utilizar el maduro, ya que a la hora de fermentarlo, esos matices ácidos van a terminar acentuándose. Por tanto, si utilizamos uno muy verde, quedaría demasiado ácido, demasiado amargo. Y bueno, es un resultado muy interesante que, sí. que es posible que tenga bastante recorrido aquí en Azurmendi. Bueno, ya pues, habiendo explicado esto, si te parece bien, voy a montar un plato elaborado. Perdona por pasar delante. Es un plato que nosotros sacamos en Azurmendi, sí, pero lo que hemos querido hacer es adaptar a este tomate. Ajá, qué bonito. Es un agua de tomate. Lo que hemos hecho ha sido una centrifugación. Lo que hemos hecho antes de nada ha sido triturar el tomate, está centrifugado, se ha aclarado, por tanto veis que es completamente transparente el agua, se ha gelatinizado y tendríamos el plato, una especie de gelatina de agua de tomate. Vamos a incorporar algunos de los tomates que de la última tanda que recibimos hemos guardado los más ácidos para que aguantase hasta la ponencia de hoy.
con este mismo agua de tomate hemos incorporado un poco de guindilla, de tal manera que, bueno, le va a aportar un color más rojizo y un punto picante que nos interesa. Digamos, notas dulces del tomate, ácidas del agua y un poco picantes de esta emulsión. Que es carnoso, ¿verdad? Es muy carnoso en boca. En las primeras fases, como bien he dicho, es bastante ácido, tiene una piel pronunciada. Y en las fases un poquito más avanzadas cambia esa acidez por matices muy dulces. Muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Podemos jugar, como bien hemos dicho, con tomates más dulces, más maduros o más menos, maduros, ¿no? Es cuestión de... Es un precioso jardín, la verdad. Y por último, pues lo que hemos hecho también ha sido un granizado. ¿Del propio tomate? Del propio tomate. Ajá. Todo elaborado con ese jugo. Y básicamente lo que tendremos es un plato elaborado todo él con este tomate, diferentes texturas y matices. O sea, un tomatito cherry, ¿no? Una variedad local que se había abandonado y que tiene un montón de posibilidades. Muchísimas posibilidades. Qué interesante, qué bueno. Qué bien. Bueno, esto ya digo que son algunas de las ideas que salieron en el brainstorming. Sí. Como también tenemos, bueno, con este mismo tomate, las opciones más avanzadas. Sí. Se puede hacer una compota, una mermelada, podemos hacer una salsa de tomate casera para la pasta, etcétera. Pues tienen muchísimas utilidades, es cuestión de imaginarlo. Y bueno, finalmente llegamos a las patatas, ¿no? Llegamos a la patata. Bueno, con la patata, saliendo un poco de lo que es habitual, hacer el puré. Bueno, en este caso hemos hecho un puré para sifón. Hemos hecho velos, hemos hecho crujientes, pero quizá lo más interesante para nosotros, ¿no? Ha sido esta patata soufflé. Es una patata aireada, está vacía en el interior. Es una patata de un tamaño que se ha hecho con un tamaño mediano y grande por el tamaño de la propia patata, ya que la pequeña, bueno, tiene otras características, entre ellas que es bastante acentuado el amargor, el estadio más verde. Entonces, bueno, ese tipo de patata en estados más pequeños es ideal para hacerlas cocidas o bien fritas o en estofados, ¿no? Pero para hacer la soufflé no era la más adecuada. Sí, en tamaño mediano y grande, bueno, se puede apreciar que la patata, una vez que está suflada, pues esto básicamente son unas pequeñas láminas de patata que jugando un poco con las temperaturas del aceite lo que hace es suflar, ¿no? Entonces, no sé si se puede apreciar desde ahí que está completamente vacía, es hueca, es completamente aireada. También.
Muy crujiente. Sí. Y bueno, pues esto ya sería cuestión de cada uno, ¿no? Se puede rellenar con cremas, con emulsiones, con un sinfín de opciones, ¿no? Y bueno, esto también, mira, esta receta o esta elaboración la hemos terminado esta semana. Ah, qué bueno. Así que es una... No teníamos intención de mostrarla porque no estaba acabada, pero finalmente ha llegado a tiempo. Es un alcohol de patata y al tener matices bastante ácidos de la propia fermentación, lo hemos, digamos, macerado con peladuras de naranja, de limón. Qué rico. Le va a dar unos matices muy interesantes. ¿Y en qué estáis pensando para usarla? Bueno, ¿O todavía no? Todavía no, yo te digo que es bastante... Preliminar. Sí, bastante reciente. Hemos jugado un poquito con esos olores. El sabor es muy agradable. Wow. Es súper agradable. Sí. Bueno, no he comido nada. Bueno, no he comido. Está Está bueno, riquísimo. ¿Qué alcohol tiene? ¿Os no sabéis todavía? tiene muy poquito alcohol, estamos hablando de unos 15 grados. ¿Qué matices? Wow, impresionante. Pues muy... O sea, bueno, es que ricasco y creo que son ángulos distintos y estáis todavía en proceso, que no significa que estos son los únicos, sino de aquí al final del proyecto pues seguiréis trabajando. Sí, tenemos todavía algunos frentes abiertos que no están acabados, que estamos en proceso, en proceso, ¿no? Sí, como bien hemos citado dos de ellos que quería compartir y nada, ahí seguiremos con más pruebas y vamos a intentar reflejarlos e intentar terminar más platos como puede ser el tomate. Bueno, al final del proyecto, pues eso, se recogerá tanto los procesos como las recetas que salgan de los mismos y bueno, se compartirá. Pues sí. Es que ricasco. Bueno, muchas gracias Lorea, Iker, y con esta última demostración, con este último show cooking, damos por concluida la jornada de hoy. Agradeceros especialmente a todos vosotros y bueno, a los que estáis al otro lado vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias.